En la unidad 4 de psicolingüística vamos a estudiar los componentes del lenguaje, abordando el desarrollo ontogenético en el contexto escolar, es decir, el desarrollo que alcanza el lenguaje en el niño en las diferentes etapas de sus primeros años, en sus primeras etapas etarias, que constituyen la educación inicial y la educación primaria, específicamente en esos contextos. De acuerdo con la perspectiva de Chomsky, el lenguaje es un sistema modular porque se concibe como un todo integrado, es holístico. Desde la psicolingüística cognitiva, el lenguaje se concibe como un sistema modular e integrado, que va a depender de diferentes funciones orgánicas cerebrales, las cuales confluyen entre sí para conformar la capacidad de construcción comunicativa. No es una facultad monolítica, sino un conjunto de procesadores especializados que interactúan en tiempo real durante la codificación y la decodificación, recordando que la codificación es la capacidad de producir una comunicación y la decodificación es la capacidad de interpretar lo que los demás nos comunican. En la imagen podemos observar los diferentes centros cerebrales que están vinculados con la producción del lenguaje. En el imperativo clínico pedagógico, quiere decir desde el punto de vista orgánico traspolado a la educación, encontramos una diferenciación que nos permite discernir entre variaciones típicas, retardos socioculturales y trastornos del desarrollo del lenguaje. Estos tres aspectos van a establecer una diferenciación entre lo que es la capacidad lingüística de los diferentes individuos. La diversidad va a estar enfocada a la atención a las condiciones del espectro autista, la discapacidad intelectual y los déficits sensoriales. Mientras que la alfabetización va a vincular la evolución del lenguaje oral con la transición hacia la alfabetización formal. El primer componente que analizaremos será el componente fonético-fonológico. Vamos a realizar una visión retrospectiva al momento cuando estudiamos la fonética y la fonología para analizar ahora de qué manera este componente va a incidir en el desarrollo del lenguaje. Así, se establece en el ámbito de este componente una serie de momentos etarios que van a definir el desarrollo del lenguaje y que para el educador especial van a ser sumamente importantes porque podrán identificar las deficiencias lingüísticas del niño y aplicar estrategias. Así, de 0 a 12 meses se producen las primeras vocalizaciones, arrullo y balbuceo canónico. ¿Ok? Es una etapa fundamentalmente de vocalización balbuceante. De 12 a 18 meses se producen las primeras sílabas y procesos de simplificación fonológica. Quiere decir, las primeras palabras básicas, elementales, que subyacen al balbuceo y que van a ser pronunciadas de manera simplificada. Normalmente los bebés entre los 12 y los 18 meses, los niños de 12 a 18 meses, van a cortar las palabras. ¿Ok? Van a hacer una subextensión. De 3 a 6 años van a hacer una expansión del repertorio y dominio de formas más complejas de la fonología, como por ejemplo la R y la R.
Mientras que la conciencia fonológica se va a ir desarrollando también en esta misma medida con la capacidad para manipular sílabas y fonemas claves para la lectura, que ya se va a consolidar en una etapa más madura del niño en la educación primaria. Morfológicamente, la lógica interna del desarrollo lingüístico establece las holofrases, que son una palabra que representa una intención comunicativa compleja, como por ejemplo, agua por quiero agua. Ya lo vimos en la clase anterior, cuando con una sola palabra se pretende enviar un mensaje completo. La hiperregulación, que es la aplicación de reglas a verbos irregulares, como por ejemplo, he rompido o no sabo, es una utilización personal de la lengua que se da en las primeras etapas del desarrollo lingüístico. Hay un signo de productividad lingüística que se da con formas básicas, vocablos básicos que el niño adapta a sus capacidades de producción lingüística según su edad. Y la derivación, que va desde los 6 a 7 años, donde se empiezan a utilizar los sufijos y prefijos para expandir el léxico, como por ejemplo, de pan a panadero. Se empiezan a desarrollar las familias de palabras y se empieza una ampliación floreciente del vocabulario. En el desarrollo léxico-semántico también vamos a identificar unas etapas por edad, donde el crecimiento del vocabulario estimado a los 2 años consta de 50 a 200 palabras, que es el 15% apenas del vocabulario que estará en capacidad de desarrollar en sus etapas posteriores. A los 4 años ya es capaz de pronunciar y utilizar de 1000 a 1500 palabras, y a los 6 años ya supera las 2500 palabras y tiene consolidado aproximadamente un 90% de su lenguaje. El efecto Mateo Stanovich establece que los niños con mayor vocabulario temprano procesan mejor los textos, ampliando aún más su ventaja léxica. De allí la importancia de la participación del educador especial en el abordaje del niño con dificultades para lograr que tenga la mayor ampliación posible de su vocabulario y pueda desarrollar sus potenciales lingüísticos. En el ámbito sintáctico se va hacia la complejidad de la lengua y de la producción lingüística, donde se identifica la gramática pivote, que es la combinación de dos palabras. ¿Ok? Ejemplo, una palabra más un complemento, que es, por ejemplo, más jugo o papá calle. Quiere decir que utilizo dos palabras intentando enviar un mensaje completo. No voy a decir quiero más jugo o dame más jugo, sino simplemente digo más jugo para expresar mi idea. Y papá calle, en lugar de decir, por ejemplo, papá está en la calle o papá viene de la calle, utilizo simplemente estas dos palabras con la pretensión de enviar un mensaje completo. Las oraciones complejas van a utilizar los nexos o conectivos, como porque, aunque, ya los hemos estudiado, y son subordinadas a partir de los 4 años. ¿Ok? Ya a partir de esa edad, ya yo voy a utilizar esos conectivos para formar oraciones complejas. Y se presenta también la capacidad de cohesionar la escritura. Ya en primaria, el niño debe organizar ideas mediante el uso correcto de pronombres y conectores.
En el componente pragmático, es decir, ese componente que tiene que ver con la manera como utilizamos efectivamente la lengua, se identifican las funciones de Halliday, que son la función instrumental, que es cuando, por ejemplo, nosotros pretendemos hacer o el niño pretende hacer una expresión o construir una expresión a través de la cual los demás cumplan una demanda que él tenga o un deseo, como por ejemplo, dame eso o ven para acá. La función reguladora establece la capacidad lingüística del niño para controlar a otras personas dentro de su contexto. La interaccional, que por ejemplo está vinculada con el saludo, pretende establecer diferentes vínculos sociales, y la heurística es la que pretende darle la capacidad de estudiar y de descubrir su universo contextual a través de diferentes cuestionamientos sobre lo que sucede alrededor. El porqué de cada cosa, porque recordemos que en estas etapas del desarrollo el niño está en fases de descubrimiento. Incluye el respeto de turnos y el lenguaje no literal, ironías y bromas. Fíjense lo interesante que es ya cuando hay cierto desarrollo del lenguaje, más que todo en la etapa de la educación primaria, ya se van respetando las normas del buen hablante y del buen oyente, y se comienza a comprender el lenguaje no literal, como por ejemplo cuando utilizamos la ironía y las bromas. Ok, cuando hablamos de la lengua oral, que es esa primera lengua que desarrollamos, vamos a establecer una necesidad de desarrollo total, una necesidad de desarrollo que me va a determinar de qué manera yo voy a desarrollar mi lengua escrita. Si mi lengua oral no está desarrollada adecuadamente, mi lengua escrita tampoco lo estará. Entonces, decimos que la escuela formal exige la descontextualización del lenguaje. El niño pasa de usar el lenguaje para actuar en el aquí y ahora a usarlo como herramienta de pensamiento abstracto. Así, la conciencia fonológica y el léxico sólido son los pilares de este proceso transformador en la educación primaria. Quiere decir que desde el lenguaje inicial, ese lenguaje que tiene una capacidad de comunicarnos pragmáticamente, vamos a llevarlo a la lengua escrita ya para reflejar nuestro pensamiento abstracto y nuestras ideas subjetivas. El proceso de adquisición del lenguaje en el nivel inicial lo podemos sintetizar con esta matriz. Decimos que a la edad de 0 a 2 años, el nivel fónico fonológico es fundamentalmente de balbuceo y la articulación de las primeras palabras. Desde el punto de vista sintáctico semántico, se establece la etapa holofrástica, es decir, una sola palabra para expresar un mensaje completo. Y desde el punto de vista pragmático, se da la protoconversación, que es el primer acercamiento a nuestro contexto con las primeras conversaciones o las primeras interacciones que tenemos con otras personas. De 2 a 4 años hay una eliminación progresiva de los procesos de simplificación fonológica. ¿Ok? Ya voy obteniendo u observando un mayor desarrollo de mi capacidad comunicativa o de la capacidad comunicativa del niño. Hay un habla telegráfica donde se da un sujeto más verbo. ¿Ok? No hay una expansión muy grande de la capacidad lingüística, pero sí se va haciendo esa ampliación.
Y a nivel pragmático se inician los turnos de palabras con otras personas. Y de 4 a 6 años a nivel fónico-fonológico se realiza el dominio de fonemas completos y complejos a través de oraciones coordinadas desde el punto de vista sintáctico-semántico, y pragmáticamente ya se alcanza un lenguaje narrativo incipiente. Ya el niño es capaz de contar historias, de narrar vivencias, de tener ya conversaciones más fluidas con otras personas. A nivel de primaria, la matriz sintética se resume de esta manera. La morfología ya va teniendo o manifestando un uso fluido de derivaciones y flexiones verbales complejas. A nivel lexical se va adquiriendo un vocabulario académico y abstracto, ya va siendo un vocabulario más profundo, ya se va vinculando con las diferentes áreas del conocimiento. A nivel sintáctico se realizan construcciones pasivas y oraciones subordinadas relativas. Y en el aspecto pragmático hay una comprensión de dobles sentidos, metáforas y sarcasmo social. Quiere decir entonces que ya en la fase primaria se tiene un desarrollo suficiente para observar un mayor florecimiento del lenguaje con su ampliación de vocabulario y el uso de estructuras más complejas. Una vez vistos todos estos aspectos relacionados con los niveles de la lengua, vamos a ver desde el punto de vista de la educación especial cuáles deben ser mis banderas rojas que yo debo observar en el niño para aplicar estrategias especiales que me permitan abordarlo y lograr que desarrolle de la mejor manera posible el lenguaje. Recuerden que cuando nosotros hacemos esos descubrimientos hay una participación interdisciplinaria para el abordaje del niño, pero es el educador especial quien al principio o de primera mano realiza esas observaciones. ¿Cuáles serían esas sospechas clínicas? Cuando hay ausencia de palabras funcionales a los 18 meses, cuando a los 18 meses el niño no es capaz de articular ninguna palabra. Ininteligibilidad persistente después de los 4 años. ¿Ok? Que cuando el niño llegue a los 4 años articule, pero no se comprenda lo que él está expresando. Dificultad extrema para seguir instrucciones complejas cuando no es capaz de comprender lo que se le está indicando que haga. Falta de interés social o contacto visual, ¿okay? Lo cual es una gran alerta del trastorno del espectro autista. Y la pobreza narrativa y léxica en etapa escolar, cuando ya estando en la escuela primaria no es capaz de narrar secuencialmente ningún hecho y su pobreza lexical es significativa. Finalmente, nos planteamos algunas preguntas, dudas que puedan surgir de la temática estudiada y decimos que el lenguaje es la ventana al pensamiento. Algunas referencias claves de la bibliografía y la hemerografía utilizada para el desarrollo del tema.